Bueno, Víctor Maldonado, bienvenido Víctor, nos acompaña para conversar entre otros temas, bueno, te diría, como lo propuse en la presentación inicial del aumento de salario y las reacciones en el sector empresarial. Ayer Maduro hacía algunas observaciones sobre las críticas que han surgido, incluso una que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, pero en definitiva, en el sector que tú representas, ¿qué impacta y qué significa este nuevo aumento salarial? Mira, lo primero que hay que decir es que nosotros que vivimos aquí en este país y que por supuesto experimentamos esta circunstancia tan trágica que es económica y política, sabemos y compartimos la angustia de los trabajadores que se han empobrecido tanto que a veces no tienen ni cómo comer. Ese es el punto de partida. Pero también hay que decir que cada vez que el gobierno unilateralmente, sin consultar a nadie, sin un solo cálculo de por medio, decreta un aumento de salarios, lo único que provoca es cierre de pequeñas y medianas empresas y desempleo en las empresas grandes. Y eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que la gente además ya sabe. En el fin de semana, en lo que va de esta semana laboral, lo único que nosotros hemos recibido es angustia de trabajadores que temen perder su puesto porque saben que estas medidas provocan desempleo y angustia de empresarios que tienen que cerrar las empresas. Pero además yo como El ministro del ciudadano... Trabajo, sin embargo, hay una declaración que se publica en un medio impreso de comunicación, decía que eso fue consultado con el sector empresarial, dice él, en el Consejo de Economía Nacional, y que ellos evaluaron la situación y que no impactaría ni en cierre de empresas, ni en la pequeña ni la mediana industria, y que además no impactaría tampoco en la inflación. Entonces, mira, ¿cómo cuando uno contrastar habla opiniones? con empresarios grandes, pequeños y medianos y con dirigentes empresariales de sectores o incluso de carácter nacional como Fedecámara, la pregunta es, ¿te consultaron? Y la respuesta es no. Lo que hay, como lo hemos dicho aquí, es una gran operación mareo, una relación especular en un Consejo de Economía en donde no hay diálogo sino monólogo, en donde no ha habido una sola medida económica sensata que revierta esta situación y que, bueno, a lo mejor se refieren a esas grandes puestas en escena, en donde no hay diálogo sino imposición autoritaria de medidas. Pero lo cierto es que ayer, por cierto, el ministro de Trabajo decía que esto incluso no se puede instrumentar en términos de nuevos costos porque no tiene impacto. Lo que da la sensación de que este gobierno ni siquiera abre una paginita de Excel para hacer los cálculos que tiene que hacer, porque ya nosotros tenemos en la mano el impacto. Esto, por supuesto, duplica las obligaciones laborales y la verdad sea dicha que en un escenario en donde el control de divisas, el control de costos y precios, la inflexibilidad laboral, la recesión económica, la inflación y además esta política económica tan arbitraria, tan intervencionista, pues no da jugada. Y yo creo que estamos llegando al quicio económico en donde no hay ninguna otra jugada que la más terrible. O la gente cierra su empresa porque no tiene cómo pagar sus costos, o las empresas tienen que desemplear masivamente. Ahora, ¿por qué? Había una denuncia también que desde mayo, cuando se anunció otro aumento salarial, al sector público no se le había cancelado. ¿Cómo se le va a cancelar entonces el del mes de septiembre? Pero sí obliga al sector privado a asumir de inmediato la carga del costo del aumento salarial. Bueno, es siempre el doble rasero. Los que vivimos aquí en Venezuela, 30.6 millones de venezolanos, sabemos que el gobierno no honra sus obligaciones a tiempo. Sabemos que el gobierno le da lo mismo porque simplemente mientras manda a imprimir los billeticos, deja a los empleados del sector público en esa expectativa y hay gente que espera un bono que aprobaron hace 4 años y que todavía no le han dado. Pero es que la pregunta como ciudadanos responsables es la siguiente: ¿de dónde va a sacar el gobierno 500.000 millones de bolívares, o sea, 800 millones de dólares para pagar este compromiso laboral con sus empleados? Porque el gobierno es patrono de casi 3 millones de trabajadores. Porque la misma preocupación además es del sector privado. ¿De dónde saca el sector privado? Si no tiene dónde vender, no tiene cómo importar, no tiene cómo activar la empresa, ¿de dónde va a sacar el sector privado esta medida tan alegre y en ese sentido tan irresponsable, tan unilateral y tan inconsulta, tan poco proporcionada y que además desmadra las estrategias de la empresa privada, que poco a poco ha tratado de mejorar la capacidad adquisitiva de sus empleados, pero en el marco de lo que se puede, en el marco de las posibilidades de una empresa que está desvalida, perseguida, abatida, cercada, improductiva? Ese es el problema. ¿Tú pensarías que eso es intencional, que es a propósito, es decir, una manera de asfixiar a la empresa privada aún más? Bueno, yo creo que ellos tienen una agenda destruccionista que está en el plan de la patria, pero yo creo que ellos no están viendo el juego.
Yo creo que la ideología los ha cegado. Creo que el hecho de estar revisando las encuestas y saberse ellos en caída libre no les da ninguna oportunidad, ninguna otra herramienta que las que han venido practicando, que es la represión y este populismo de rendimientos decrecientes. Entonces yo creo que no la ven. Yo creo que en parte es perversión, pero en parte es ignorancia, en parte es incapacidad. Y esa mezcla terrible es la que nos está empobreciendo a todos los venezolanos que le han pedido sistemáticamente al gobierno tres cosas. Que cese la obcecación ideológica, que cese el programa de socialismo del siglo XXI y que cese un equipo económico que no puede con esta situación. Ahora, ¿cuánto tiempo le puede durar ese aumento de salario al trabajador venezolano? El aumento del salario mínimo, en todo caso, es más el agregado del bono de alimentación. Y los venezolanos, los trabajadores lo saben. ¿Va a corregir la crisis del abastecimiento nacional o escasez? Esto lo único que va a hacer es que se va a incrementar la inflación. Pero también hay que decir que el gobierno no dice toda la verdad cuando oculta que la mitad de la población económicamente activa no recibe ningún incremento porque o está desempleada o está en el sector informal de la economía. También hay que decir que 2.7 millones de empleados públicos no van a recibir a tiempo este aumento de salario. También hay que decir que los jubilados y pensionados van a tener que esperar. Y entonces esta es una medida de bajo impacto, pero de efectos perversos terribles, porque incrementa la inflación, porque da los mensajes que no son a los actores económicos, porque incrementa el riesgo país, porque todo el mundo se pregunta cómo un gobierno que ha colocado la economía en esta circunstancia de recesión tan brutal va a sacar el dinero que no tiene para financiar esta propuesta tan populista, tan inconveniente. Aquí hay que sacar al país adelante. Que hay más discurso que realidad en todo esto. Pero es un discurso que hace daño. Es un discurso que hace daño porque, como tú bien lo sabes, rápidamente los precios se mueven y las decisiones económicas se deciden. Cuando un empresario dice, no puedo más y cierro antes del 1 de septiembre, entonces se cierra un negocio, se deja de tener impuestos y se deja de tener empleo. ¿Por qué no hay un indicio claro, definido, una estrategia incluso con la colaboración del sector privado para enfrentar ese grave flagelo como es la inflación? Porque es que las causas de la inflación es el gobierno. La causa de la inflación es la política económica. Y el gobierno simplemente no creo que pueda corregir sus propias prácticas. Este problema que nos hace no tener plata para comprar la comida completa, comienza y tiene su causa fundamental. Una bolsa de leche en 5.000 bolívares. En 5.000 bolívares. Tiene su causa fundamental en el hecho de que este gobierno practica una ideología que no cree en la libre empresa, que no cree en los derechos de propiedad, que no cree en el ánimo emprendedor, que no cree en los derechos ciudadanos, que cree que ellos se saben más de lo que sabe el pueblo venezolano y bueno, que nos ha destruido a todos. Ahora, si no hay dinero, finalizando ya, concluimos, Víctor, si no hay dinero del sector oficial para asumir esa responsabilidad, como tú bien lo planteabas, ¿cómo lo asume el sector privado? No tiene cómo, porque el sector privado no tiene holguras ni productivas, ni de importación, ni de negociación laboral. Ni renta petrolera tampoco. Y tampoco. Esta ruina tiene causas y esta ruina tiene consecuencias políticas en términos de gobernabilidad. Ellos están en caída libre por tomar malas decisiones y por no escuchar las recomendaciones sensatas que le dan del sector privado. Bueno, Víctor, muchas gracias por haber compartido tus criterios con nuestros televidentes. Hacemos una pausa y al retorno presentaremos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.